Dando la bienvenida a don José Guajardo Reyes, Seremi de Agricultura, también a don Ricardo Peña, director subrogante de CONAF, también a don Alexis Villa, encargado de CONAF de los incendios forestales, y a don Jorge Salvo, que es, ¿no es cierto?, guardaparques. Vamos a iniciar esta exposición dando la palabra a nuestro querido Seremi, don José Guajardo. Aló, aló, aló. Ahí está. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, saludar a todos los alcaldes, concejales y autoridades regionales, consejeros regionales que se encuentran hoy día con nosotros. Agradecer la invitación al Ministerio de Agricultura para poder participar de esta importante actividad. Dedicarle el corto. Luego voy yo con el tema de la recuperación. Ajá. Nos dan un segundito, un problemita técnico, está equivocada la presentación. ¿Qué dice la tuya? Bueno, mientras tanto, sin el ánimo de rellenar, quiero manifestar que ayer tuvimos una conversación con el Seremi de Agricultura para poder ponernos de acuerdo. Creo que el tema más desarrollado, sin duda, y que nos preocupa a todos, es el tema de los incendios y también, ¿no es cierto?, contextualizar, porque este panel también llevaba algo de cambio climático, contextualizar que las medidas o lo que se está desarrollando a través del Ministerio de Agricultura tiene que ver con esto que nos está sucediendo, que llegó para instalarse, que es el cambio climático y que ha originado no tan solo catástrofes como los incendios, sino que también lo que estamos observando hoy día por la televisión con estas lluvias que nuevamente están atacando la región de Atacama y que también han causado algunos estragos en nuestra región. Así que, amigo mío, tiene la palabra. Bueno, antes de cualquier cosa, buenas tardes. Yo soy Alexis Villa, soy ingeniero forestal. Trabajo en el programa de control de incendios forestales de la región, de esta región. Soy analista de incendios forestales y me tocó en esta temporada, como todos ustedes saben, tuvimos una temporada muy dura con los incendios, me tocó trabajar en todos los incendios de magnitud de la región. Lo que les voy a presentar ahora es algo que se está presentando a nivel nacional, quizás un poco más acotado para acá, pero tiene que ver con el tema de la tormenta de fuego, que como se le ha denominado. ¿Por qué tormenta de fuego? Una comisión europea, después de la catástrofe de los incendios en el país, vino a investigar la situación de los incendios. Gente experta de nivel mundial en el tema de emergencias de la Comunidad Europea determinaron que Chile vivió una tormenta de fuego y que ningún país estaba preparado para poder contenerla. ¿Ya? ¿Por qué? Todos los sistemas de protección civil del mundo, en lo que tiene que ver con el tema de incendios forestales, tienen una capacidad para extinguir incendios que genera una energía aproximada de hasta 10.000 kilowatts por metro. Es una medición de energía que tiene que
habla del calor y de la energía que libera el incendio. Nosotros tuvimos, en la parte más dura de la tormenta de fuego, más de 30.000 kilowatts por metro. Por lo tanto, y según lo que dijeron los expertos, no había ningún método y no había ningún país, ni siquiera los más desarrollados del mundo, que hubiesen tenido la capacidad para afrontar una emergencia de este tamaño. Estamos hablando de lo que se llama ahora, y de donde comienza el día 14 de enero con el incendio en el lago de Barahona, los incendios de sexta generación. Incendio de sexta generación, que quiere decir que tenemos avances o velocidades de avance superiores a los 6 kilómetros por hora. Para la gente que es de la zona, que es de la región, los incendios comúnmente avanzan, a no ser que sean en pastizales y cosas, a una velocidad aproximada de 600, 700 metros por hora. Nosotros llegamos a tener en este incendio de Nilagüe Barahona velocidades aproximadas de propagación en la noche sobre los 4 kilómetros por hora. Por lo tanto, no había forma y no había ningún método que pudiéramos utilizar para poder parar este tipo de incendio. Nadie está preparado para eso y estamos trabajando en eso ahora. Por lo tanto, les voy a explicar un poco a qué se debe esto, porque tampoco es antojadizo y no tiene que ver con nada más que la meteorología. Teníamos una sequía prolongada desde el año 2009, o sea, prácticamente 8 años de sequía prolongada. Teníamos humedades de combustible en la región de O'Higgins, por ejemplo, del 3,4% en el combustible. Cualquiera que sea menor de 5% es crítico. El 20 de enero, que fue el peor día de la tormenta de fuego a nivel nacional, el combustible en esta región tenía 2,6% de humedad relativa. Por lo tanto, una pavesa era capaz de propagar rápidamente y transformarse en otro incendio. Lo que nos pasó constantemente, digamos. Justo en esta fecha, además, tuvimos temperaturas históricas, por ejemplo en Santiago, histórico más alto en 104 años, con 37 grados. En Curicó, en 91 años no se había nunca tenido una temperatura de 37,3 grados. En Chillán, 41,5, histórica en 70 años. Y Valdivia, 35,2 grados, que era histórico en 50 años. Por lo tanto, las condiciones eran propicias para un incendio de magnitud. Esta gráfica les demuestra a ustedes el complejo de incendios del que estamos hablando, que se determinó la tormenta de fuego, en comparación con la región metropolitana. En la noche, esa era la luminosidad de los incendios en comparación, está en escala, con la región metropolitana. O sea, prácticamente en un momento teníamos todo Santiago ardiendo y ese era el nivel del incendio. La séptima región, el incendio, las máquinas, en una noche consumió 140.000 hectáreas. 140.000 hectáreas. Nosotros en Nilagüe Barahona, 8.000 aproximadamente, en una noche. Para una región que estaba acostumbrado a tener incendios, el que habíamos tenido de magnitud el año anterior, había sido, en La Torina, en Pichihegua, ¿eso es cierto? Sí, había sido de 4.700 hectáreas. Anteriormente habíamos tenido uno de 6.000 hectáreas el año anterior, pero nosotros nos manejábamos en uno o dos incendios de magnitud al año, no superiores a esa superficie. Por lo tanto, en una noche ya sobrepasamos todos los niveles de los incendios a los que estábamos acostumbrados. No estoy mencionando el incendio de San Fernando Arriba, que fueron 23.000 hectáreas hace más de 20 años y que era el récord nacional. Nosotros estábamos con el récord nacional acá a los 3 días de Nilagüe Barahona, pero después el incendio de las máquinas se llevó ese mal honor, digamos. Pero bueno, esta es para que ustedes tengan más o menos una visión de la potencia que tenía este incendio. Un incendio que era realmente incontrolable y donde los recursos de CONAF, al principio, empezamos, y esto lo vamos a ver,
Bueno, voy a explicar esto. Lo que pasó también es que el anticiclón del Pacífico, que es el que viene de la costa hacia acá, una vez que empezaron los incendios, estaba muy fuerte el fenómeno del anticiclón, entonces generó un tapón. Y para la gente que vive acá, no sé si se acuerda, en algún momento nosotros, este incendio, y por eso se llama incendio de sexta generación, creó su propio clima. Nosotros teníamos humedad relativa en la noche del 12%, en sectores que históricamente tienen 40%. Teníamos temperaturas de más de 40 grados en sectores que nunca habían tenido temperaturas de ese tipo. En la noche las condiciones atmosféricas eran iguales que en el día. Por lo tanto, increíblemente en la noche fue cuando nuestros incendios se comportaron de manera mucho más violenta. ¿Qué pasó? El anticiclón tapó y se generó como una olla a presión. Esa olla a presión cambió todo lo que tiene que ver el tema de los vientos. Todas las predicciones meteorológicas decían viento sur y teníamos en algunos sectores viento norte. En la zona norte de los incendios, el viento predominante era norte. En la parte sur de los incendios, el viento era sur. Y esto generó un círculo y hizo que este incendio creara su propio clima. Teníamos la región de O'Higgins, teníamos Rancagua en un momento tapado, oscuro. Bueno, ¿para qué hablar acá que no se podía ni ver en un rato? Esto es lo que pasó una vez que reventó el incendio, porque el incendio acumuló tanta energía que en un momento rompió el tapón del anticiclón del Pacífico. ¿Y qué fue lo que pasó? De Concepción a Valparaíso. Esa era la columna de humo que teníamos en la tormenta de fuego. Algo que se podía ver de todos los satélites, por supuesto, y que nunca se había visto. O sea, este incendio afectó el clima en la isla Juan Fernández. Bajó la humedad relativa a menos del 30% en una isla que siempre tiene un 70% de humedad relativa. Tenía temperaturas cercanas a los 30 grados, en una isla que nunca tiene más de 22. Entonces, estamos hablando de un mega incendio y del cual los expertos españoles no podían creer lo que estaban viendo. De hecho, vinieron para tratar de tomar lecciones y tratar de ver cómo pueden ellos afrontar una cosa de este tipo. Porque de verdad que no tiene ningún precedente. ¿Cuánto duró? Se quemaron 518.000 hectáreas. En esta región, según el último informe, 88.000. Duró 18 días. Se afectaron 2.288 casas en total, en todo el complejo de incendios, y fallecieron 11 personas. El costo, 33 millones de dólares, más o menos, fue el costo del incendio. En esta región, no recuerdo bien el número de casas, pero no fueron más de 100 las que 96 casas fueron afectadas, no todas de primera vivienda, habían varias que eran casas de veraneantes, que estaban en sectores que fueron afectados. No tuvimos, afortunadamente, pérdida de vida humana, y esto tiene que ver un poco con cómo trabajamos los incendios. Nosotros, como CONAF, tenemos un simulador de incendio, de propagación de fuego, incendio, que varios alcaldes aquí lo conocen, probablemente el alcalde Paredones, cuando hacíamos los COE. Este software predice el comportamiento del incendio según condiciones climáticas. Por lo tanto, y según una capa de combustible existente, puede calcular hacia dónde va a propagar el incendio. Por lo tanto, todas las evacuaciones que se hicieron en esta región, al menos, doy fe de eso, fueron hechas de manera técnica y en conjunto con todos los servicios que se pusieron a disposición de incendio. Todos esos servicios fueron bomberos, ONEMI, Carabinero y el Ejército también, que cumplió una gran labor, sobre todo en el tema de la evacuación de los sectores. Ese es el principal motivo por el cual nosotros no tuvimos pérdidas humanas. ¿Y por qué tuvimos tan poca afectación a las casas? Porque nuestra estrategia, después de que nos dimos cuenta que un ataque directo a este tipo de incendios no lo podíamos hacer, fue dedicarnos exclusivamente al cuidado y a la protección de las casas. Nuestras aeronaves trabajaron cuidando casas, nuestras aeronaves y nuestro personal trabajó haciendo cortafuegos alrededor de las casas, con maquinaria, a mano, de la forma que fuera. El personal de CONAF
en conjunto con bomberos y con todos los que ayudaron, trabajamos en proteger las casas, priorizando los sectores más poblados, por supuesto, pero todos los recursos que tuvimos, y que fueron todos los recursos, o sea, yo sé que aquí hay mucha gente o algunos alcaldes que probablemente piensan que nos faltaron recursos. La verdad que hubo un momento de los incendios en que no habían más aeronaves en Chile, no habían más. Nosotros pedíamos helicópteros, estaban los recursos para los helicópteros, pero no había más helicópteros en el mercado, estaban todos copados desde la octava hasta la quinta región. En este periodo tuvimos 638 incendios. En este periodo corto. En un momento llegamos a tener 120 incendios activos en todo el complejo de incendios. Por lo tanto, la logística para esos incendios era gigantesca. ¿Qué es lo que teníamos? Llegamos a tener 3.297 brigadistas, 1.575 de CONAF, brifes, que son las brigadas del ejército. Las brigadas del ejército no combaten incendios directamente, sino que están en faenas de liquidación. Pasa la brigada de CONAF y atrás pasa la brigada del ejército liquidando en el fondo el trabajo que se hizo antes. 639 de cooperación internacional, franceses, panameños, peruanos, que nos colaboraron dentro de las labores de extinción de incendios forestales. Cantidad de aeronaves. Llegamos a tener durante la emergencia 53 aeronaves. De cooperación internacional 3, muy famosos. En ONEMI 16 aeronaves. De CONAF 29 aeronaves. Donaciones internacionales 1. Y donaciones nacionales 4 en el periodo de enero, que es donde tuvimos todo el tema de la emergencia de los incendios. Esto es una comparación de toda el agua que utilizamos para el control de los incendios forestales. Los helicópteros y aviones AT, que son los que usamos regularmente, lanzaron 38 millones de litros de agua. Eso fue lo que lanzamos desde la octava hasta esta región. Los aviones grandes, que son los que fueron básicamente donaciones, lanzaron en total 4.700.000 litros de agua en todas sus misiones. Los 42 millones de litros equivalen a 4,8 torres Entel de agua, digamos. Para cerrar un poco, ¿qué fue lo que se quemó en O'Higgins? 88.127 hectáreas, que se distribuyen básicamente en 34.399 de plantación, pino, eucalipto, básicamente, ¿cierto? Bosque nativo, desafortunadamente esta región, en proporción, bueno, esta región es la que más se le quemó bosque nativo. ¿Ya? Somos la región que tiene más bosque nativo quemado. 34.000 hectáreas. Praderas y matorrales, 10.000 hectáreas aproximadamente. Terrenos agrícolas, donde podemos incluir algunas viñas, 8.600 hectáreas. Y otro tipo de terrenos que no están bien definidos, como área urbana, humedales, áreas sin vegetación, 146 hectáreas. Este es el resumen de nuestra región. Esto se nos quemó a nosotros. En esta temporada llevamos 120.000 hectáreas quemadas. Tenemos no mucho más incendios de los que tenemos regularmente. Tenemos aproximadamente 30 incendios más o 40 incendios más de lo que tenemos regularmente en una fecha normal de incendios. Por lo tanto, aquí el tema no fue la cantidad de incendios. Aquí el tema fue la severidad de los incendios. Y en eso los municipios tienen un rol fundamental. Sobre todo cuando hablamos de toda la población que está en el área de interfaz. Los municipios tienen que comprometerse un poco más con el tema de los incendios forestales porque efectivamente, como decía la alcaldesa, llegaron para quedarse. Las condiciones climatológicas están súper diversas. Estábamos entrando en un fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña también contribuyó a que estos incendios fueran mucho más fuertes. Y todavía no tenemos claro qué se nos viene para este otro verano. Por lo tanto, hay que preparar y hay que trabajar para el peor escenario. Bueno, escenas de nuestro incendio. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.
Bueno, esa es la presentación de CONAF. Alexis es una persona que los que han estado cerca de los incendios forestales lo conocieron, estuvo siempre ahí en el Puma, ¿no es cierto?, en el vehículo de ONEMI, tratando de hacer la prognosis que llamábamos, que era hacia dónde se dirigía el incendio, con qué fuerza y cuáles eran los recursos que teníamos. No lo hice delante, estimada alcaldesa Gloria, gracias por estarnos acompañando en esta presentación. Para hacerlo en forma correlativa, lo primero fue presentar lo que fueron los incendios y lo segundo, presentarle un poco cuál es la propuesta de reconstrucción que tiene el Ministerio de Agricultura. No hubiéramos gustado tener más tiempo, tuve que recortar varias diapositivas, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Creo que como alcaldes y concejales han tenido una misión muy importante de juntar la información de las personas que han tenido problemas. Sé que muchos de ustedes todavía hay personas que están yendo a preguntar si hay beneficios, no hay beneficios, si están en las listas, si les va a llegar una ayuda. ¿Cuál ha sido el compromiso nuestro? De que todas las personas reciban, que estén ligadas a la agricultura, un apoyo, pero tiene que ser ordenado por fases. Y de la misma forma voy a hacer la presentación. Lo primero que fue la ayuda de INDAP, luego la ayuda del Ministerio de Interior a través de UNEMI, luego la ayuda del gobierno regional que está todavía en recurso económico pero no se ha entregado, y finalmente lo que es la CONAF y el cambio que tiene CONAF. Primer apoyo que recibimos, ¿no es cierto?, fue ya inmediatamente desatados los primeros incendios, incluso antes de lo que fue la tormenta, que fueron los incendios de Pulín en Litueche y de la población en Paredones. Se empezó un trabajo de entrega de recursos, primero que nada en forraje para animales, que era una cantidad de 600.000 pesos por cada uno de los beneficiarios o usuarios de INDAP. Aquí viene la primera coma, el primer puntito que hay que poner. Se hablaba de quienes fueran usuarios de INDAP, pero llegó un minuto en que nos dimos cuenta de que había muchas personas que teniendo las mismas características o el mismo perfil que llamábamos nosotros, no estaba dentro de INDAP. Por lo tanto, lo que se recurrió es inmediatamente incorporarlo y que todos ellos sí recibieran este beneficio de forraje, porque lo primero que nos dimos cuenta fue que se nos había quemado el alimento de nuestros animales. Acto seguido, se comenzó con la entrega de 1 millón de pesos a cada uno de los productores, agricultores pequeños del nivel de INDAP. Juntos formábamos un beneficio total de 1.600.000 pesos, que tenía la característica que era no a rendir. Por lo tanto, los productores no era necesario que presentaran ni facturas de compra, ni boleta, nada, dada el apuro que teníamos de entrega de recursos. En nuestra región se entregaron un poco más de eso, son 1.200 millones de pesos que entregó INDAP en recursos para poco más de 600 agricultores con alfalfa y 980 agricultores a los cuales se le entregó también un financiamiento de 1 millón de pesos a cada uno. Complementariamente se hizo un trabajo asociado entre SAC e INDAP en que se utilizaron en las tres regiones montos de entre 10 y 20 millones específicamente para medicamentos para los animales que estaban quemados. Hubo que ayudar por medio de colegas médicos veterinarios que fueron aportados por el SAC y también por voluntarios, universidades, pero que tenían la voluntad, el ánimo, pero no tenían los recursos, y ahí fue como tuvimos que disponer una cierta cantidad de dinero desde INDAP para que los funcionarios pudieran hacer el trabajo, y posteriormente se hizo un trabajo de asignación directa a las prácticas de pradera suplementaria y conservación de suelo en el marco del programa CIRS, que ya más de algunos de ustedes conocen y que en el fondo lo que busca es rehabilitar el suelo, mejorar sus condiciones. A continuación y durante ese periodo me correspondió como seremi de la cartera solicitar recursos en distintas instancias. Una de ellas fue solicitar 200 millones de pesos a una instancia que habitualmente no se hacía, que tiene que ver con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior a través de UNEMI generalmente entrega recursos para casas de emergencia, para frazadas, camas, colchonetas, etcétera, pero esta vez también le pedimos que se pusiera con nuestros agricultores y nos asignaron un total de 200 millones de pesos para entregar a cada uno de nuestros productores 1 millón. Tenía ciertas condiciones. La primera, obviamente, era que no fuera un beneficiario de INDAP, ni tuviera el tamaño de INDAP, de tal manera de no repetir la entrega. Y lo segundo, como era un recurso para alimentación animal, que tenían que tener animales.
Por ahí incluso había un chiste que había una gallina de por medio y todo, pero en el fondo lo que buscábamos era que hubieran productores que fueran del ámbito pecuario para recibir el beneficio. De hecho, ya fueron asignados 59 cheques de 1 millón de pesos y se encuentran en el gobierno regional 140 cheques en desarrollo que esperamos entregarlo en la última semana de este mes de mayo para completar los 200 beneficios. Viene ahora las acciones, ¿no es cierto?, para el periodo que viene de aquí en adelante. Ese fue un compromiso que hizo el ministro de Agricultura cuando estuvo acá, que íbamos a actuar en el momento de la emergencia, pero no íbamos a dejar a nuestros productores botados. Íbamos a estar trabajando permanentemente. Es así como se solicitó al gobierno regional una cantidad importante de recursos. Se solicitó en primer inicio 1.000 millones de pesos para ir en ayuda de todos aquellos que no cumplieran las condiciones anteriores, es decir, que no fueran de INDAP o que no fueran beneficiarios de ONEMI. Sin embargo, de los 1.000 millones de pesos fuimos acotando la cifra y hoy día lo que está en un cheque son 250 millones de pesos que aún no hemos liberado, que aún no se han hecho los cheques por una razón muy importante. En el intertanto apareció un programa de CONAF y CONAF también tiene una entrega de bonificaciones que van a cubrir un tremendo espectro que posiblemente nos deje este recurso incluso más bajo, y eso va a significar que nuestra región no va a tener que desembolsar esos recursos inmediatamente y pueden servir para otra necesidad. Con respecto a lo que recién les comentaba, CONAF, y ahí me falta una diapositiva seguramente en el recorte que hubo que hacer, CONAF tiene una planificación de entregar 1 millón de pesos a cada uno de los pequeños productores forestales que tengan hasta 20 hectáreas de terreno y que hayan sido afectados por el incendio, que es no a rendir nuevamente. Por lo tanto, es dinero en un cheque y que también se empieza a entregar en estas próximas semanas. Una vez cubierto eso, se empieza el siguiente apoyo en la recuperación productiva, que corresponde a la entrega de 1 millón a 4 millones, dependiendo del daño, para agricultores que sufrieron daños por sobre 1 millón de pesos. Lo explico. Si un productor forestal tuvo daño y se le entregó 1 millón de pesos, pero realmente el daño era de 2, 3, 5, 10 millones de pesos, lo que se hace acá es entregarle el saldo de dinero entre 1 y 4 millones de pesos, dependiendo el daño que tenga. También un financiamiento de 600.000 pesos destinado para alimentación animal durante el invierno. Hay un financiamiento extra de la Comisión Nacional de Riego, que es para las 3 regiones afectadas, por un total de 3.000 millones de pesos. Se vieron afectadas obras de riego como bombas, muchas mangueras, tuberías de agua, incluso paneles fotovoltaicos, y sigue todavía la focalización de los programas INDAP en las zonas afectadas, como es programa suelo degradado, pradera suplementaria, PDI, riego, etc. Bueno, acá estaba lo que le estaba comentando recién. El apoyo en la recuperación productiva se va a financiar para requerimientos urgentes, como son la limpieza de terreno, a pequeños propietarios forestales menores de 20 hectáreas que no recibieron ningún tipo de apoyo, con un monto máximo de 1 millón de pesos. Después hay un financiamiento para replantación de bosque con especies exóticas, estamos hablando principalmente de pino, con montos de entre 1 millón y 4 millones, pero con obligación de rendir, dependiendo del daño. Ya aquí sí, el productor que acceda a esto va a tener que adjuntar facturas, boletas, ¿no es cierto?, del gasto que tuvo que realizar. Y financiamiento para la recuperación o enriquecimiento de, en este caso, el bosque nativo, sí también tiene que justificar el gasto, y también consiste entre cheques de 1 a 4 millones, dependiendo del nivel de daño. Además de esto, se elaboró, no sé si hay una por ahí, se elaboró una cartilla con las sugerencias de medidas de manejo para los bosques incendiados. Muchos saben, ¿no es cierto?, que después del incendio, después del daño que se produjo y especialmente después de la lluvia, van a aparecer muchas pestes en los bosques, van a aparecer muchas enfermedades que se pueden propagar a distintos lugares. Por eso es muy importante ver cuál va a ser el manejo que se va a hacer. Hace un rato atrás hablaba con el alcalde de Paredones, mi amigo Sami Ormazábal. Me comentaba, por ejemplo, la situación que se está viviendo con la producción de callampas, que no solamente en Paredones, sino que también, entiendo, en Lolol, Pumanque, en distintos sectores.
¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Y ahí yo quiero hablar un poquito más del contexto general. Si bien es cierto, la producción de callampa o la recolección de hojas de boldo o incluso la recuperación, la colección de mora para hacer mermelada, que son una fuente muy importante de ingresos para muchas familias, no necesariamente o estrictamente recae en el Ministerio de Agricultura, porque son personas que trabajan por cuenta propia en ese sector que muchas veces no son sus terrenos. En esos casos en particular hemos trabajado junto con el Ministerio de Economía, quien a través de sus servicios con FOSI, con CENSE, Ministerio del Trabajo, etcétera, pueden ir dando solución a ese tipo de situaciones. ¿Cuáles van a ser los criterios para la reforestación? Se van a seleccionar usuarios cuyos predios tienen superficies afectadas por incendios forestales mayores o iguales a 5 hectáreas de plantación de pino, cuya edad sea menor de 14 años. Van a haber rangos para la entrega de los recursos, van a haber, para personas que tengan entre 5 a 10 hectáreas va a recibir 2 millones, de 10 a 20 hectáreas va a recibir 4 millones y los que tengan más de 20 hectáreas van a recibir 5 millones de pesos. Los propietarios registrados que fueron beneficiados por el bono de 1 millón, se les va a descontar este monto. Es decir, los que si ya recibió 1 millón y tiene más de 20 hectáreas, va a recibir 5 millones, obviamente va a recibir solamente 4 porque ya se le entregó el primer aporte. Acá, ¿no es cierto?, el criterio ya económico, en nuestra región, en esa forma, vamos a tener 38 usuarios beneficiados con un total de 125 millones de pesos, dependiendo ahí cada tramo lo que vaya aportando. Además de eso, hay un beneficio, dame un segundito, que nos sale ahí, hay un beneficio también para bosque nativo, que se perdió la imagen también en el recorte, pero también hay recursos que van, ¿algún usted tiene el número? Entre 1 millón y creo que son 4 millones también para hacer el trabajo en bosque nativo. Hay otra institución del Ministerio de Agricultura, que es el FIA, la Fundación de Innovación Agraria, quien está disponiendo de 450 millones para crear una red de predios pilotos. ¿Qué se está tratando de hacer con esto? Que tengamos unidades productivas donde se vaya mejorando nuestra capacidad de resiliencia o de programación, pensando en lo que decía recién Gloria Paredes, de que estos incendios forestales vienen para quedarse y hay que estar preparados. Van a haber planes pilotos de restauración con enfoque de ordenamiento territorial y predial participativo. Se van a promover nuevas formas y diseños de establecimiento, especialmente de plantaciones mixtas, cortinas cortaviento, esquemas silvopastorales, huertos, etc. Considera, entre otros, una red de parcelas demostrativas de media hectárea para proveer nuevas formas o alternativas productivas. Los predios se van a identificar junto a representantes de los agricultores de los territorios y líderes rurales. Y se dará prioridad a toda la experiencia que ya ha desarrollado Infor, CONAF, INEA, valorando la experiencia de los agricultores de modo de tener buenos resultados. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a fomentar nuevos usos como es la agroforestería, fruticultura, control de erosión, producción de leña, apicultura, artesanía. Dentro de las especies nativas, dependiendo del territorio, se van a considerar las que ven ahí: boldo, quillay, acacio falso, algarrobo, maqui, espino, avellano, peum, molingue, arrayán, madroño, corcolén, olivillo y roble. Y dentro de las especies exóticas forestales se va a utilizar el acacio falso, el aromo chileno, aromo australiano, acacia saligna, pino piñonero, sauce y ciprés. Y se promoverán además experiencias demostrativas en el área agropecuaria, por ejemplo, producción de ovinos y bovinos bajo manejo silvopastoral, forraje hidropónicos, hortalizas y frutas, uso de maquinaria para el manejo del suelo y sistema de captación de agua de riego más apicultura. Estas parcelas demostrativas se utilizarán para hacer días de campo, ¿no es cierto?, que se van a mezclar con otras instituciones como Prodesal de INDAP y agentes productivos en el territorio, para ser realizadas durante este mes de mayo y junio de este año. ¿Quién coordina en nuestra región? El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que ustedes saben bien, tiene una estación experimental en Litueche. Si esta experiencia que financia FIA con estos 450 millones resulta totalmente exitosas, van a ser promovidas a mayor escala para que sean difundidas a través de los programas de INDAP, CNR, etcétera. Seguramente, señor consejero, si todo sale bien, ahí vamos a pedir una ayuda para que esto podamos replicarlo rápidamente.
Quiero conversar rápidamente de esto. El proyecto de ley Sernafor, la mayoría de ustedes saben que CONAF es una corporación forestal, es una corporación que depende económicamente del Ministerio de Agricultura, pero no es directamente institucional. Por lo tanto, se está trabajando en una ley del Servicio Nacional Forestal que permita que el Consejo de Política Forestal analice una nueva propuesta de regulación forestal que debe ser aprobada por el Parlamento y que entregue nuevas funciones y atribuciones a esta nueva institución, se llama Sernafor. ¿Qué planes y programas debería tener? Conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país, como también de los componentes de la naturaleza, protección contra incendios forestales, pero que es más o menos lo mismo que tenía la CONAF. Pero ahora va a tener algunos elementos, se está pidiendo al Congreso que tenga algunos elementos, por ejemplo, como acceder de inmediato a cualquier fuente de agua natural o artificial para el abastecimiento de aeronaves o equipo indispensable para el combate de incendios forestales. Debemos decir hasta con vergüenza que en algunos casos propietarios se negaron o pusieron condiciones a la entrega del agua de los tranques cuando nos estábamos quemando todos. Entonces, esta vez la ley espera poder decirle que esto es obligatorio por ley. También le va a permitir determinar áreas, franjas o radios que deberán mantenerse libres de material combustible como cortafuegos y planes de protección regionales contra incendios forestales. Desarrollar planes de prevención contra incendios forestales de cumplimiento obligatorio, inclusive para los órganos del Estado donde estén identificadas las zonas críticas y de interfaz urbano-rural. Sabemos acá que tenemos situaciones complejas en Litueche, aquí mismo en Pichilemu, en Paredones, donde las poblaciones están en medio del área forestal, en medio de las plantaciones forestales, lo cual nos obliga a hacer un tipo de planificación. Planes de manejo forestal con técnicas de silvicultura preventiva con el objeto de disminuir la propagación de incendios forestales. También la obligación del propietario de las plantaciones forestales de ordenar los rodales de manera de disminuir la continuidad del combustible, o sea, hacer cortafuegos. Y mayores atribuciones a esta institución, Sernafor, para el combate de incendios forestales. También se plantea trabajar a través de una modificación en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se propone incorporar a las zonas de interfaz urbano-forestal como una nueva categoría en los planes regionales de ordenamiento territorial y o planes reguladores o seccionales, pudiendo establecerse en ellos obligaciones o limitaciones a las actividades que los localicen con el objeto de prevenir la generación o propagación de incendios forestales. Hoy día, como ustedes saben, las personas compran un terreno, si es más de 5.000 metros, instalan una casa y luego tenemos las complicaciones de que tenemos que ir a prevenir o a controlar el incendio. Disculpen la velocidad, la verdad esta presentación era a las 11 de la mañana, sé que estamos un poquito, nos queda todavía una más. Solamente para la discusión después, explicarles que hubieron 4 fases, o hay 4 fases, en la ayuda que tenemos que entregar. Lo primero es la ayuda del INDAP, que es la más rápida que podemos entregar, para los de INDAP o para los que tengan perfil de INDAP. En segundo término, 200 millones que vienen de ONEMI, Ministerio del Interior, para aquellos que tengan animales para forraje. En tercer caso, la ayuda de la CONAF, 1 millón de pesos por parejo a todos los que tengan hasta 20 hectáreas, o sea, los pequeños productores, y luego la ayuda de 1 a 4 millones si tienen mayores daños, si son más grandes o si es bosque nativo. Finalmente, el aporte de 250 millones que todavía no se ha tocado para todos aquellos productores que no reciban en ninguna de esas etapas y todavía nos queden pendientes, se le va a poder entregar una ayuda igual como se hizo los demás. Estamos tratando de ser rápido, pero estamos tratando de no repetir los beneficios, porque pasa muchas veces que nos dicen los mismos alcaldes y concejales, oiga, una persona ya recibió, va a recibir 2 veces, nos estamos preocupando, pero hay que ser muy ecuánime entre velocidad y eficiencia. No podemos estar hasta diciembre entregando recursos, pero tampoco podemos andar tan rápido que cometamos errores graves en la entrega. Así que antes de las preguntas, a nosotros nos queda una presentación más que nos va a hacer nuestro guardaparque Jorge y que va a hablar muy rápido del tema de lo que es la Reserva Río Cipreses, porque ustedes van a tener como alcalde y concejal un convenio para poder utilizar esa reserva para viajes de sus propias comunidades. Buenas tardes, vamos, más que una exposición, yo lo que quiero hacer es una invitación que conozcan
nuestra área silvestre protegida, a ver si se motivan a visitarnos y que puedan conocer estas maravillas naturales las cuales estamos protegiendo. Tiene cara. Así como les cuento. Tiene cara de forestino. ¿Un chiste? ¿Sí? No se saca el gorro ni por... No. No tiene cosido ni un cuero cabelludo. Ahí. No, no era así. Tienes que abrirla, a ver. Bueno, la invitación es, cierto, a conocer nuestra Reserva Nacional Río Los Cipreses. Nosotros estamos ubicados a 50 kilómetros al oriente de la ciudad de Rancagua, dentro de la comuna de Machalí, ¿cierto? Tenemos altitudes que van desde los 900 metros de altura hasta nuestra cota más alta, el límite suroriente de la reserva, con 4.990 metros de altura, en donde, para que tengan una idea, comencemos con entender qué es lo que es una reserva nacional. Área generalmente extensa, donde cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar, ¿cierto? Con especial cuidado, dado la susceptibilidad de estos, ¿cierto?, a ser degradados, a sufrir alguna degradación, y dado que su importancia en el resguardo de la biodiversidad y el bienestar de las generaciones futuras. Siendo esta una de las imágenes de nuestra unidad. Los objetivos de nuestra reserva son asegurar la preservación y conservación de los recursos naturales y culturales de la unidad. También vamos a ofrecer oportunidades permanentes de recreación, y es lo que le estamos invitando con esta exposición hoy día. Ofrecer actividades de educación ambiental, un tema no muy menor hoy día en los tiempos que corren. Mantener al personal constantemente en capacitaciones. La misión, nuestra misión, es ser una unidad del SNASPE, el Servicio Nacional de Área Silvestre Protegida del Estado, que represente la diversidad del sector cordillerano andino de Chile central, tanto en lo que respecta a la flora y la fauna, como la geomorfología y rasgos culturales. Sirva también para las actividades recreacionales, de protección e investigación. Ahí podemos ver una colonia de loros chicahue propia de nuestra unidad. Bueno, pasamos ya a ver en algunas fotografías, ¿cierto? Como toda unidad administrativa, necesitamos tener una oficina donde está el eje central, ¿cierto?, de las actividades de la unidad. Podemos ver en este collage de fotos, ¿cierto?, la administración, la vivienda de los guardaparques. Ellos habitan, nosotros habitamos dentro de la unidad, por lo tanto estamos constantemente en preocupación de nuestra área. La invitación también es para nuestros colegios, nuestros visitantes. Tenemos un centro cultural que se conoce como el Centro de Información Ambiental. No es menos decir que uno de los más importantes a nivel nacional, dado que la muestra que ahí podemos ofrecerle a nuestros visitantes, ya sean colegios, instituciones, ¿cierto?, o particulares, familias, una muestra de lo que es la reserva en su generalidad. Vamos a encontrar algo de entomología, algo de taxidermia, osteología, rasgos culturales, ¿cierto?, en fin, etcétera. También nosotros tenemos sectores de campismo y picnic, donde nuestros visitantes pueden visitarnos, venir a conocer estas áreas, donde les vamos a dar algunas alternativas de entretención durante el día o varios días si es que así lo prefieren. Sectores de ranchillo, por ejemplo, a 6 kilómetros al interior de la unidad, sectores que cuentan con con las normas básicas, ¿cierto?, para poder tener visitantes, que es el agua, ¿cierto?, y baños, donde aproximadamente tenemos 40 sitios individualizados, 7 de cada uno, como para 7 o 8 personas, con sus respectivas duchas, baños, agua fría, por supuesto. Y así también el otro sector que está distante a 1 kilómetro, que es Tricahues,
que es un sector que está destinado para recibir grupos de mayor concentración, en este caso algunos colegios, scouts o instituciones que nos quisieran visitar, con las mismas instalaciones que cuenta Ranchillo. Sendero de excursiones, nosotros damos la oportunidad a nuestros visitantes que puedan conocer diferentes senderos. Tenemos una red aproximada de 14 kilómetros de senderos, en donde ellos van, básicamente son de baja a mediana intensidad, donde tenemos senderos que tienen duraciones desde 270 metros, como es el caso del sendero Los Tricahue, que está incluso diseñado para poder recibir personas con capacidades diferentes, donde el acceso es de muy fácil para poder acceder incluso con una silla de ruedas. Tenemos sistema braille y pueden llegar a un mirador donde pueden observar el hábitat de nuestro loro emblemático, que es el loro Tricahue, hasta senderos de mucho mayor extensión como el sendero La Hacienda, con 5 kilómetros de recorrido, donde básicamente vamos a poder observar un poco de la flora y la fauna propia de estos sectores cordilleranos de la zona central de Chile, donde vamos a encontrar especies como los loros, ¿cierto? Bueno, águilas, y en la flora vamos a encontrar la retanilla, el peumo, litre, en fin, lo que habita en este tipo de sectores. En los sectores de los peumos, La Guardia, también tenemos un mirador, un salto de agua, ¿cierto? Todos senderos que se pueden realizar entre 10 hasta 3, 4 horas de caminata, si así lo desean. La flora más característica, vamos a encontrar floras como la puya berteroniana, que es la flor del chagual, en donde tiene una particularidad, que ahí habita una mariposa que se llama la mariposa del chagual, protegida por ley, por supuesto. Vemos en el plano general también la formación vegetacional esclerofila, donde vamos a encontrar litre, quillay, peumo, en fin, lo que le da nombre a la reserva, por supuesto, que son unos bosques relictos de ciprés de la cordillera. Estos se encuentran en una zona cordillerana, estamos hablando de aproximadamente 35 kilómetros al interior de la reserva, de la administración de la reserva, entre los 1.500 y los 2.200 metros de altura, donde estos árboles llegan a medir entre 15 y 30 metros de altura, en su promedio de vida entre 150 a 300 años, en donde uno de estos árboles aún está vivo y tiene más de 900 años. También vamos a encontrar retanilla, una especie arbórea que es fundamental dentro de la dieta de nuestro loro Tricahue. La semilla que se puede apreciar ahí es fruto fundamental para su alimentación. Y vamos a encontrar también algunas especies de orquídeas silvestres, también en nuestras flores nativas como los claveles del campo, etcétera. La fauna más representativa, ¿cierto? Nuestro emblema, que es el loro Tricahue, una población que supera los 3.000 ejemplares dentro de la unidad, una de las poblaciones más grandes de este loro emblemático. Es un loro que hasta hace un par de años estuvo con problemas de conservación, estaba catalogado en peligro de extinción. Podemos tener la fortuna de decir que hoy día es un ave que está en categoría vulnerable. Salió de esta categoría dado la protección que le hemos dado en estos 30 años que tenemos como reserva. Zorros como el culpeo, vamos a encontrar algunas aves, ¿cierto? Como las tencas, por allá tenemos un tiuque, reptiles como pequeñas lagartijas, ¿cierto? También tenemos aves marinas, o sea, aves de hábitos más acuáticos como los patos correntinos, el pato cortacorriente, algunos pidenes, la tarántula chilena, por supuesto, más conocida como la araña pollito, y algunos insectos como la mantis religiosa, que es lo que se ve en la fotografía. En la zona más alto andina, ¿cierto? La zona más de la cordillera, vamos a encontrar a nuestro supremo depredador, que es el puma, o león de montaña también, que se conoce. También vamos a encontrar tropillas de guanaco en las zonas más altas. Hay que considerar que son animales endémicos de este cajón, donde tenemos especies de tropillas que no superan los 80 individuos dentro del cajón, y ellos se habitan entre los 2.500 y sobre los 3.000 metros de altura. Hasta nuestra ave heráldica también, que es nuestro máximo representante, ¿cierto?, de la cordillera altoandina. Algunas fotografías del cajón Río de los Cipreses. Hay que considerar que dentro de la reserva nosotros tenemos una extensión de 38.000 hectáreas, estamos orientados de norte a sur,
donde nuestro límite es el cajón de San Fernando, y eso es lo que se podría también acceder en las zonas más altas, y se puede apreciar un poco la cuenca del río de los Cipreses, las expediciones que se hacen a caballo por estos cajones, el refugio Urriola, un refugio bastante histórico que tiene más de 50 años y no ha variado absolutamente en nada su formación. Ahí podemos apreciar a los cipreses de la cordillera, el cajón de los cipreses, ahí está el río Cipreses junto a los guanacos, ¿cierto? Las tropillas. Y por último tenemos acá también el glaciar Cipreses, que es el que le da el nombre al río Cipreses, y al fondo por ahí podemos ver el volcán El Palomo también. Y algunos cajones como el cajón del Medina, ¿cierto? El Cotón, perdón, Medina por este lado, que son parte de nuestra... Tenemos lagunas como la laguna Los Piuquenes, ubicada a 2.500 metros de altura, aproximadamente 45 kilómetros al interior del cajón de los Cipreses. Fuentes de aguas minerales asociadas a nuestro volcán, el volcán Palomo. Si bien es cierto, estas fuentes no son aguas calientes porque están frías, tienen un promedio de temperatura estable, 14 grados durante el año, en donde encontramos la fuente de agua, el agua de la vida, ¿cierto? Que es esta que está acá, que tiene una alta concentración de azufre, por lo que le da ese color característico y el olor característico, y el agua de la muerte, que se encuentra a este otro lado, con una alta concentración de óxido de fierro y sulfato. Lo que sí son aguas que no son aptas para el consumo, son aguas bastante ácidas. Hay que considerar que el pH estomacal es de 1 y estas aguas contienen pH 3, el agua de la vida, pH 2,9, el agua de la muerte. Manifestaciones del arte rupestre. También podemos encontrar y hemos encontrado bastantes manifestaciones de estos dibujos hechos en la piedra. Hay que considerar que estas piedras datan con un promedio de 3.500 años antes de Cristo. Son piedras que tienen 5.000 años de antigüedad, en donde hemos podido observar en estos dibujos, y por lo que se ha podido estudiar, que han sido culturas que han pasado por estos cajones y que son como la Concagua, la Guayquivilo Salmón, ¿cierto? Y el pueblo Chiquillán. Hay que considerar que eran culturas básicamente de cazadores-recolectores. Y para poder encontrar algunos de estos petroglifos se necesitan de dos condiciones. Una es del paisaje, siempre están en sectores donde dominan paisaje, siempre están en altura. Y la otra condición que es muy importante es el agua. Siempre vamos a encontrar agua cerca donde hay un petroglifo, ya sea un río, una quebrada, una vertiente. Teniendo esas dos condiciones, vamos a encontrar un petroglifo en alguna de estas alturas. Por último, el límite sur, ¿cierto? Donde aquí tenemos al volcán El Palomo, con su glaciar Ciprés, que es donde nace el río Ciprés. Lamentablemente esto que se ve aquí hoy día ya no se ve, está bastante retrocedido este volcán y todos sabemos a qué se debe esta situación. Y con esto, bueno, la función patrullaje es intensivo, ¿cierto? Los censos invernales en los guanacos, las charlas en los colegios e instituciones, rescate de fauna nativa, tenemos monitoreo con investigaciones a través de cámaras trampa, el avistamiento de los censos del loro chicahue, ¿cierto? Tenemos también con otras organizaciones como el SAC también monitoreo de algunas aves migratorias, en este caso recuperación de esta fauna, integración de faunas como este guanaco que pudimos liberar dentro de la unidad, los patrullajes en las zonas más altas de la cordillera y también con instituciones como universidades en un trabajo que tuvimos de caracterización con cámaras trampa para poder observar la cantidad de pumas que habitan el territorio. Nuevamente vuelvo a hacer la invitación, ¿cierto?, a que conozcan nuestra Reserva Nacional Río de los Cipreses. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra en honor al tiempo igual. Les voy a pedir, ¿no es cierto?, que seamos breves y concretos para
poder escucharlos a todos. Así que... Primero que todo, agradecer al Ceremi de Agricultura, a CONAF y a Bomberos por esa gran labor que tuvieron, ¿cierto?, en estos mega incendios. Mi pregunta, y es una problemática en la comuna Las Cabras, y yo creo que también se repite en otras comunas, que me gustaría que en este proyecto de ley Cernafor estuviese incluido los APR, que pudiesen aportar con agua, ya que en mi comuna se niegan a los bomberos, por ejemplo, en caso de emergencia, a llenar sus carros de bomba y tienen que venir a la zona urbana a hacer este llenado. Así que me gustaría que se pudiera incluir también a los APR para que faciliten el agua a los bomberos. No estoy diciendo que todos los APR, pero me gustaría que quedara en la ley para que así sea obligatorio para todos. Pues eso, muchas gracias. Contestamos al tiro mejor para que vamos concretando. Sí, bueno, un gobierno, ¿no es cierto?, central tiene múltiples facetas. Nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos que abocarnos a las que nos competen, a las que tenemos obviamente tutela. En este caso, ¿no es cierto?, Cernafor, seguramente esta nueva institucionalidad no va a poder abordar todos los aspectos como es los APR, que tanto nos interesa, porque eso depende del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección, ¿no es cierto?, de Obra Hidráulica, tiene su propia zona o sector dentro del gobierno. Pero sin duda que es una preocupación, y es por la misma que nosotros hemos estado propiciando la construcción de tranques en Lolol, en La Estrella, en Litueche, porque entendemos que no solamente sirven como generadores de mano de obra, ¿no es cierto?, cuando se construyen, cuando después están en uso, también ayudan al cambio en el ecosistema, ayudan a tener agua para apagar los incendios, pero finalmente, como tú dices, también son un tremendo apoyo para el uso de las APR. Así que ciertamente esto tiene que ser algo mucho más global. Gloria. Yo les rogaría que se identifiquen. Yo te conozco, María, pero es bueno para que todos... Hola, María Elizabeth Abarca, concejala de la Comuna Las Cabras. Yo quisiera replicar lo que decía mi colega con respecto a los APR. Creo que nosotros no podemos abastecer a bomberos con las aguas que son vital, en este caso, en los sectores rurales, de las aguas potables rurales. Por lo tanto, yo creo que no se puede considerar eso. Voy a permitirme manifestar una situación que creo que es necesario, que no la vamos a resolver acá, pero que es parte de tantos cambios que vamos a tener que empezar ya a conversar por toda esta nueva condición de cambio climático. Fíjense que yo conversé con un presidente de APR cuando estaba los incendios en el PIC. Y la gran preocupación de él es que sus costos se le habían duplicado, quintuplicado, y no sabía quién iba a pagar la cuenta. Más que una necesidad de agua, era el tema, ¿no es cierto?, que en este caso la administración de la APR no tuvo claridad quién pagaba la cuenta o si se la iba a tener que prorratear a todos los asociados en su cuenta particular. Entonces, yo te digo, esto yo lo manifesté, se le dio respuesta y finalmente creo que son temas que tenemos que poner sobre la mesa, porque si bien es cierto que si nosotros pretendemos a través de la ley permitir que para el control de los incendios y de las emergencias se acceda a cualquier curso de agua, esto también tiene que considerarse con las cosas claras. Renato Zúñiga, de Las Cabras, concejal. No lo escuché. ¿En qué etapa está el tema de los seguros, ya sea con los pequeños forestales y los grandes forestales? Los seguros me refiero. ¿Seguro agrícola? No, los seguro forestal. Seguramente deben tener seguro. Pues. Sí, ¿en qué etapa está ese tema? No lo escuché. Sí, perdón. Seguramente le voy a pasar la palabra al director de la CONAF en este tema en particular, pero lo que te puedo decir que el porcentaje de seguros comprometidos en el área forestal en nuestra región es mínimo, y especialmente en los pequeños productores forestales. ¿Ya? De hecho, no hemos tenido ninguna solicitud de intermediación con las aseguradoras para que le paguen, porque la verdad creo que es menos de 5 dígitos. Pero prefiero que nuestro director regional termine la pregunta. Bueno, a ver, la mayoría de los propietarios en la región no contaban con seguros.
En general, se estima que cerca de un 70% de las grandes plantaciones estaban cubiertas, pero lamentablemente los pequeños propietarios no acostumbran a tener estos seguros, por lo tanto, obviamente no están cubiertos. No sé si por ahí apunta la pregunta. Sí, lamentablemente, la mayoría de los propietarios de la región no contaban con seguros. Los grandes sí, y aproximadamente, llevando a la superficie de plantación, los seguros estarían cubriendo más o menos un 70%. Obviamente con esto las primas se van a elevar, pero eso es lo que ha cubierto, pero no en la región de O'Higgins. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces agradecemos la participación del Ministerio de Agricultura. A mí me gustaría, para finalizar, hacer una última reflexión cortita, decir que el tema del cambio climático, y perdonen que sea tan insistente, es algo que tiene que ser abordado, pues cambia absolutamente la condición de los instrumentos de planificación, del control de riesgo y la forma de planificar y diseñar el territorio. El cambio climático, algunos se niegan a aceptar que llegó para instalarse, es una realidad y necesitamos que cada organismo público, así como a nosotros nos achacaron delante como alcalde, bueno, necesitamos los apoyos necesarios para enfrentar el tema del cambio climático y las emergencias con políticas públicas que nos permitan a nosotros generar la atención a los afectados rápidamente. Solamente eso. Muchas gracias.